Comunidad Roca Eterna. Realmente estamos viviendo tiempos interesantes. No sé ustedes, pero yo tengo esa sensación. Tiempos en los cuales quizás nosotros necesitamos buscar más al Señor o estar más seguros de la presencia y de los planes del Señor. Una cosa es decir que el Señor tiene todo bajo control, tiene todo en sus manos, que sus planes son maravillosos, que todo va lindo, cuando todo va lindo. Pero cuando estamos ante una situación como la actual y quisiéramos anhelar decir que lo peor ya pasó, pero por lo menos en lo económico lo peor está por venir, ni siquiera ha empezado, tenemos que estar afirmándonos en el Señor. Tenemos que prepararnos para que nuestra fe y nuestra fe esté basada en el Señor y nuestra vida esté firme en la fe en el Señor. Hemos titulado el mensaje de hoy Embajadores en la tempestad. Y digo hemos porque es un título compartido con Diane. Más bien fue ella que se lo puso, pero me encantó y creo que se van a dar cuenta ustedes por qué este título es adecuado y es importante. Quiero predicar en base a 2 de Corintios capítulo 5, que tiene por títulos, por lo menos en mi Biblia, Nuestra morada celestial. Pero en realidad Pablo habla de nuestra vida actual y de nuestra morada actual pensando y proyectándonos en la morada celestial. Padre, te queremos bendecir y agradecer en esta tarde por estas hermosas alabanzas que llenan realmente nuestro corazón, llenan nuestra lámpara con ese aceite fresco de adoración, de alabanza y de confianza a ti que tanto necesitamos y tanto bien nos hace. Padre, ahora queremos que tu palabra sea como un rocío que refresca nuestra alma, como un aceite sanador sobre nuestro espíritu y sea ese fuego que nos enciende y mantiene viva nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. De hecho, dice Pablo, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Fíjense que Pablo está diciendo que ¿qué es lo que se puede desarmar o deshacer? La tienda. En otras versiones dice esta tienda de campaña, porque la palabra en el idioma original de la Biblia que se usa acá para definir la morada terrenal es más o menos la palabra carpa, es decir, una construcción frágil, endeble y que apenas si se mantiene en pie. Dice, si esta acá dice, tienda de campaña en que vivimos se deshace, ¿qué tenemos de Dios? Un edificio, una casa eterna en el cielo. Esto es una forma de hablar de Pablo, no sé si decir poética, pero es una forma de hablar para resaltar el hecho de que lo limitado y frágil que es nuestro cuerpo es incomparablemente inferior a lo glorioso que será el cuerpo que tendremos en el cielo.
Allí dice que ya no habrá enfermedades, ya no habrá dolores, ya no habrá imperfecciones y tampoco habrá las limitaciones físicas y de salud que muchos de nosotros hoy pasamos. Y para quienes estamos ya a esta altura de la juventud, algunos se sonríen, este cuerpo, y saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto, Silvia? Sí, sabemos. Este cuerpo celestial no estará sujeto al envejecimiento. Estará eternamente joven, ágil, sano. Será una maravilla vivir en él. Pero este cuerpo en el cual vivimos en la tierra está sujeto a un proceso de envejecimiento. Leí una vez, o escuché a un médico decir que en realidad empezamos a envejecer el día que nacemos. Y cada día que pasa avanzamos un grado en nuestro envejecimiento. Ahora, no tenemos que tenerle temor al envejecimiento, porque Dios lo dispone para nuestro bien y porque Dios nos da la gracia y las herramientas y la fe para vivir ese proceso como algo natural que nos toca atravesar en la tierra. Pero acá nos da esa confianza de que el día que esta tienda se caiga, se deshaga, como dice Pablo, tendremos un edificio, una casa, es decir, un cuerpo que en otras partes Pablo llama el cuerpo de gloria o cuerpo glorificado. Pero dice en el versículo 2 que mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Un poquito antes, en Romanos, Pablo dice, en el capítulo 8, que toda la creación gime esperando la redención de los hijos de Dios. Dice el versículo 22, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Teniendo las primicias del Espíritu, teniendo el Espíritu Santo que obra en nosotros, igualmente por las limitaciones humanas a que estamos sujetos, gemimos. Es decir, hay situaciones, circunstancias, como dice acá, que nos agobian. Y debemos reconocer que es así y no tener dificultad en aceptarlo y no preocuparnos de que muchas veces estamos como gimiendo, como agobiados. Hay circunstancias que parecería a veces situaciones que nos está pasando un camión por encima. Y Dios nos da la gracia para atravesar esas circunstancias, pero el sufrimiento, el agobio, el gemido, necesariamente lo tenemos que pasar. Y Pablo dice que no quisiera ser desvestido, sino dice que el anhelo de él es ser revestidos. Acá Pablo está pensando en un pensamiento que era muy común en el principio del cristianismo, que ellos pensaban que el Señor iba a volver durante la vida de la mayoría de ellos y entonces iban a ser arrebatados y no iban a pasar por la muerte.
Sin embargo, en epístolas posteriores de Pablo, sobre todo primera y segunda de Timoteo, Pablo se da cuenta que el Señor va a demorar un poco más y dice, yo ya estoy pronto para el sacrificio, pronto voy a dejar este mundo. Y se da cuenta que no le va a tocar a él pasar por el arrebatamiento. Y nosotros ahora estamos todos asustados, o por lo menos relativamente preocupados, por esto de la pandemia, el COVID-19 y todo lo demás. Y a veces no nos damos cuenta que Jesús dijo, cuando vean que empiezan a suceder estas cosas, erguíos porque vuestra redención está cerca. Amén. Y yo creo que si hay alguna época en que han empezado a haber señales claras de que quizás el arrebatamiento no demore mucho, es esta. Es increíble cómo creyentes e incrédulos, todos estamos de acuerdo con que estamos viviendo algo nunca visto. La pandemia de temor, las decisiones locas que la gente está tomando, la bolsa que se enloqueció y nadie puede entender qué pasa con la bolsa de valores, pero hay algo raro que no tiene una explicación humana. Y así muchas cosas que nos muestran que en este mundo está pasando algo raro. Y ese raro puede ser que el Señor está preparando para volver. Yo he estado repasando bastante Apocalipsis en estos días y me cuesta encasillar esta pandemia en alguna de las trompetas o alguno de los sellos. O hay algo que no entendemos bien en Apocalipsis o esto es algo previo, pero seguramente muy cercano. Por eso, dice Pablo, sigue en el versículo 6, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferimos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Aquí Pablo recalca nuevamente la confianza que él tiene en el Señor. En el versículo 1, que leímos recién, dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña se deshace, Pablo no dice esperamos o tenemos la esperanza de que así suceda, sino que ¿qué dice? Sabemos que esto va a ser así. Y acá dice que porque sabemos que un día, sea que vuelva el Señor o que nosotros vayamos a Él, estaremos en su presencia. Dice, por eso, dice el versículo 6, mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Este alejados quiere decir alejados físicamente, pero no tiene por qué ser también alejados espiritualmente. Todo el que no conoce al Señor está alejado de Él físicamente y está alejado espiritualmente. Pero los que confiamos en el Señor y tenemos comunión con el Espíritu Santo, estamos alejados físicamente, pero cerca espiritualmente. Por eso dice que vivimos por fe y no por vista. Cuando estemos en el cielo con el Señor, estaremos en la gloria. Le veremos cara a cara. Pero la gloria de Dios
no es algo que solamente vayamos a ver en el cielo. La gloria de Dios ya la podemos ver en esta tierra y la podemos experimentar. Jesús le dijo a María, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y cuántas veces creemos a Dios y vemos su gloria? La vemos en distintas circunstancias, en distintos episodios, en que el Señor nos muestra que está con nosotros, que nos cuida, que nos guarda y que nos bendice. Por eso dice que aunque estemos alejados físicamente del Señor, estamos espiritualmente en su presencia, porque dice, vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos o que nos hayamos alejado. Pablo dice que prefiere estar con el Señor. Y obviamente, quisiéramos que todo esto, y sobre todo ahora en esta situación, termine cuanto antes. Y que el Señor venga y ya nos lleve al cielo. Pero, dice Pablo, que mientras vivamos en el cuerpo, tenemos que procurar agradarle. Y una de las cosas que más agrada a Dios es la fe. La fe que se manifiesta en confianza y en obediencia. Cuando yo realmente tengo fe, confío. Pero también cuando tengo fe, obedezco. Si Dios me dice, hace esto, o me dice, no hagas esto, y yo realmente tengo fe, creo que lo que Dios dice es lo mejor, ¿voy a hacer lo que Dios dice que haga? Y sí. Y si realmente creo que lo que Dios dice que no haga es lo mejor, y no lo voy a hacer. Entonces, cada vez que desobedecemos a Dios o algún mandamiento claro de su palabra, estamos manifestando falta de fe. Estamos pensando que nosotros sabemos más que Dios o que nos va a ir mejor haciendo distinto a lo que Dios dice. Pero eso es imposible. Por eso nos empeñamos en agradarle. Y esta es una pregunta importantísima que yo tengo que hacerme todos los días. ¿Realmente me empeño en agradar a Dios? Cuánto yo me empeño demuestra cuánta hambre, cuánta sed tengo por Dios y por el Espíritu Santo. Creo que muchos creyentes en esta época no nos empeñamos en agradar al Señor porque nos ha venido como una especie de apatía. Estamos absortos en nuestras cosas, estamos quizás dominados un poco por preocupaciones, por situaciones, por cosas del mundo, y entonces nos desenfocamos un poco de Dios. Y Dios a veces tiene que sacudir un poco el mundo como lo está haciendo ahora, para que nosotros nos volvamos y digamos, necesitamos a Dios. Es peligroso estar lejos de Dios. Sin Dios la cosa se complica. Por eso entonces nos empeñamos, nos esforzamos en agradarle. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Hay varios pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos hablan de este juicio que tendremos delante del tribunal de Cristo. Este es un juicio para juzgar nuestras obras, para darnos nuestra recompensa. Es lo que en otros pasajes se habla de la corona de justicia. Hay otro juicio que la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que no es este,
que es el juicio ante el gran trono blanco, que va a tener lugar inmediatamente después que seamos llevados al cielo, ahí en Apocalipsis capítulo 20. Ahí recibiremos la corona de vida, es decir, los salvos iremos a estar con el Señor y los no salvos serán excluidos de la presencia de Dios. Ahora dice acá que sabiendo que ese juicio es real y quizás en el caso nuestro inminente, cuánto más debemos esforzarnos y estar atentos de agradar al Señor, de vivir de tal manera que le demos gloria a Él, que nuestra vida le glorifique. Por tanto, dice Pablo en el versículo 11, por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el reconocimiento otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Pablo dice que en virtud de saber lo que es el temor del Señor, tratamos de persuadir a todos. Es decir, tratamos, dice él, deberíamos, decimos nosotros, tratar de vivir de tal manera que nuestra forma de vida dé una prueba inconfundible de que tememos a Dios y de que nuestro anhelo es agradarle. Hay un refrán, un dicho, que dice que no solamente hay que ser honrado, sino parecerlo. Bueno, espiritualmente es algo parecido. Debemos vivir de tal manera que no solamente digamos que amamos a Dios, sino que ese amor se note. Que nuestro temor de Dios sea algo que se note. Y dice Pablo que no se deja llevar por las apariencias, sino por lo que hay dentro del corazón. Y dice, si estamos locos es por Dios y si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga. Hay otro pasaje en la Escritura que dice que el mundo será salvo por la locura de la predicación. No dice que será salvo por predicar alocadamente. Dice por la locura de la predicación, o sea, por una predicación tan profunda, tan espiritual, que al que no tiene a Cristo le parezca una locura. Si nosotros buscamos loco en el diccionario, nos dice que es alguien raro, chiflado, me acuerdo que otras palabras similares. Y realmente la idea acá de Pablo es que nuestra entrega, nuestra devoción, nuestra obediencia, nuestro servicio al Señor sean tan radicales que aquel que no participa de la misma radicalidad nuestra nos mire y diga, pero este está loco. Como dijeron los discípulos de la mujer que quebró el vaso de alabastro. Ellos dijeron una locura de desperdiciar todo esto por el Señor. Pero no es una locura, en realidad, quebrar nuestro vaso de alabastro, entregar al Señor lo más preciado que tenemos, aunque para el mundo sea una locura.
Y cuando tenemos que hacer algo alocado por el Señor, no es cuestión de hacerse el loco por hacerse el loco, sino de tener una obediencia, una entrega y una devoción radical. Y tomar como una honra que el mundo nos vea como locos, porque entonces Dios nos va a premiar y verá el amor, la entrega y la devoción que nosotros tenemos hacia Él. Dice que Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Cristo hizo tanto por nosotros que ya no debemos valorar tanto nuestra vida, sino la entrega de nuestra vida a Dios. Así que de ahora en adelante, dice Pablo, no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En Cristo somos nueva criatura, nueva creación. Entonces, cada día nuestra vida se debe renovar, hacer nueva en el conocimiento y en el servicio a Dios. Nuestra vida no debe estar atada a los patrones, a las conductas del pasado, sino que debe estar renovada en lo que la Biblia llama la novedad de vida que tenemos en Cristo. Y dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Va desarrollando una nueva vida, pero ya es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Habiendo conocido al Señor, conociendo su amor, conociendo que somos nuevas criaturas, conociendo que tenemos una morada celestial muy superior a este cuerpo desgastable e imperfecto que nos tocó tener en la tierra, dice que somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo en la tierra, y que Dios nos ha entregado el ministerio ¿de qué? El ministerio de la reconciliación. Por eso el título, Embajadores en medio de la tormenta. Embajadores en medio de esta situación tormentosa que hoy nos toca vivir. Si nosotros vamos al extranjero, a algún país que no es Uruguay, y todo sale bien y no tenemos ningún problema, y volvemos tranquilamente, ni nos interesa dónde estaba la embajada, quién era el embajador, quién era el cónsul. Pero cuando tenemos problemas en el extranjero, ¿a dónde podemos recurrir? ¿Al consulado o a la embajada? En este tiempo en que tantos están varados fuera de sus países, ahí la gente se da cuenta, eso que muchas veces se quejan los gobiernos de lo caro que es mantener embajadas, mantener consulados, pero el consulado realmente lo necesitamos cuando estamos
en problemas. A Dios no es que lo necesitemos cuando estamos en problemas, siempre lo necesitamos. Pero en situaciones especialmente problemáticas es cuando más nos damos cuenta de cuánto lo necesitamos. En Estados Unidos, hace 2 o 3 semanas, las iglesias fueron declaradas por el presidente servicios esenciales. Yo tengo mis dudas si lo hizo con sinceridad o por razones políticas, pero no importa. No tenemos derecho ni a presumir lo uno ni a presumir lo otro, porque Dios sabe cuáles son las intenciones de su corazón. Lo que sí sabemos es que lo hizo. No sé si eso sucederá en algún momento en Uruguay, no tenemos que descartarlo, pero lo declare o no lo declare el gobierno, sí somos un servicio esencial. Porque, hermanos, la única conexión con la eternidad que tienen los no creyentes somos nosotros. Qué triste sería que un día lleguemos al cielo y encontremos a alguien no salvo y Dios le diga: ¿y por qué no fuiste al consulado? Y estaba siempre cerrado. Y quizás ese consulado fuimos alguno de nosotros. Yo cuando pensaba esto me preocupaba bastante, porque me puse a pensar cómo está mi consulado, es decir, mi corazón, mi testimonio ante la gente del mundo que no tiene, muchos de ellos, otra conexión con el cielo que no sea algún creyente que conocen. Gracias a Dios que en Uruguay casi todos los no creyentes conocen a más de un creyente. Pero ¿qué pasaría si todos los creyentes son como yo? ¿Tendrían el consulado abierto a toda hora para cuando lo necesiten? ¿O lo tendrían cerrado? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi testimonio? Y Pablo dice que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Es volver a conciliar, es decir, reparar una relación que se ha roto. Y muchas veces cuando pensamos el ministerio de la reconciliación y pensamos que somos embajadores de Cristo, pensamos tenemos que reconciliar a los no creyentes con Dios porque no lo conocen. Y eso es cierto. Nuestro ministerio es de reconciliar con Dios a los que no le conocen, llevarlos a que lo conozcan. Pero también el ministerio de la reconciliación nos incluye a nosotros, los creyentes. Y yo tengo la sensación y sospecha que muchas veces la iglesia no tiene todo el poder y el fuego que tendría que tener, porque nosotros, los creyentes, nos falta muchísima reconciliación. Y creo que sin reconciliación no hay poder. Muchos de nosotros necesitamos reconciliarnos con algún hermano con el cual ha surgido un cortocircuito y entonces la relación tiene obstrucciones. Pero creo que sobre todo, la mayoría de nosotros necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos. Muchos de nosotros necesitamos reconciliarnos con nuestro pasado porque estamos peleados con nuestro pasado. Capaz que pasaron 30 o 40 años y todavía tengo abierta la herida. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué mis padres permitieron que me pasara esto?
Otros tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. Porque, hermanos, lo veamos o no, lo reconozcamos o no, nos guste o no admitirlo, muchos de nosotros estamos peleados con nosotros mismos. Y capaz que estamos más peleados con nosotros que con los demás, por eso tenemos tantos conflictos con los demás. Y decimos, pero ¿cómo pude ser tan estúpido haber hecho esto o no haber hecho lo otro, o no haber visto esto o no haber visto lo otro? Y necesitamos el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos los embajadores que reconciliamos al mundo, a los no creyentes, con Dios, y el Espíritu Santo es el que nos reconcilia a nosotros mismos con Dios. Por eso necesitamos tanto ser amigos del Espíritu Santo, buscarle cada día en profundidad para reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con nuestro pasado. Quizás tengamos que reconciliarnos con nuestro aspecto físico. ¿Por qué no soy más alto? ¿Por qué no soy más atlético? ¿Por qué no soy así o no soy así? Y necesitamos reconciliarnos porque sin reconciliación no habrá libertad. Dios nos ha dado el Espíritu, dice acá, y Él es el que hace la obra.